Buenos días, Dios les bendiga, hermano. Dios bendiga grandemente esta mañana, amén. Le doy muchas gracias al Señor por estar acá, porque usted también esté acá. Sí, bienvenido sea a la casa de Dios, bienvenido sea para este tiempo especial que tenemos en este día. Hoy vamos a continuar nuestro estudio que estamos haciendo los domingos sobre la carta de Santiago. Tuvimos un receso, tuvimos la visita de dos pastores que estuvieron compartiendo con nosotros acá en estos domingos, pero hoy vamos a seguir adelante con esta carta, ¿sí? Esta carta de Santiago. Y nos vamos a ubicar ya hoy en el capítulo 4, nos vamos a ubicar en algunos versículos de este capítulo 4. Pero antes de que usted se ubique ahí conmigo, quiero preguntarle algo. ¿Cuál cree usted es el detonante o la causa de una guerra? Piénselo ahí, a ver. Yo creo que solamente la palabra guerra nos asusta, ¿no? Sobre todo porque somos un país que está precisamente tratando de salir de conflictos y de situaciones que lo han llevado por mucha tristeza y mucha violencia durante estos últimos años, ¿sí? En los últimos 60 años, 50 años, Colombia tuvo un tiempo de violencia y de guerra, ¿cierto? Y en el siglo XX también hubo grandes guerras, ¿sí? El siglo XX tuvo como al inicio la Primera Guerra Mundial, ¿sí? En la segunda década del siglo XX, después vino la Segunda Guerra Mundial. Pero yo quiero que usted piense en esta pregunta: ¿cuáles son las causas? No me acuerdo bien cuando estaba en 8º grado que nos dieron eso en sociales. No, estaba esta mañana tratando de recordar cuál fue la causa de la Primera Guerra Mundial. No sé si alguno de los chicos que están más cerca de estar estudiando, o sea, están más cerquita. Yo tengo ya tiempo de que salí del colegio. ¿Cuáles son las causas? ¿O cuál es la causa en realidad de la guerra? ¿Sí? Y el texto de hoy va precisamente a hablar de eso, la causa de la guerra. Pero vamos a aprender que las causas a veces a nivel humano, pueden ser tan simples como el florero de Llorente, ¿cierto? Usted sabe que el florero de Llorente fue el que detonó ese conflicto grande que terminó en la independencia de nosotros del yugo español. El florero de Llorente, el 20 de julio de 1810. A veces uno pregunta, bueno, pero si analizamos bien, las causas de la guerra a veces son cosas tan bobas comparadas con el sufrimiento, la muerte y las grandes pérdidas que ocurren. Son cosas que podrían haberse evitado, ¿sí? Y hoy precisamente vamos a ir al texto con esta pregunta: ¿cuál es la causa de una guerra? ¿Cuáles son las causas? Pero vamos a mirar en el texto de hoy que Dios nos va a hablar de eso, va a hablarnos de los conflictos, ¿sí? Pero nos va a sacar de los conflictos de pronto que usted mira como una guerra fuera de nosotros, sino que nos va a traer a los conflictos propios que se pueden presentar en la vida cristiana, o los conflictos entre nosotros, los hijos de Dios. El texto que vamos a mirar hoy va a mostrarnos que la vida cristiana, cuando no está llena de la sabiduría de lo alto, de lo que Dios propone, de lo que Dios ha establecido a su iglesia, cuando la vida cristiana no está llena, se producen conflictos. Se producen conflictos y guerras. Y vamos a entrar entonces ahora sí al texto, Santiago capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Vamos a trabajar nada más 3 versículos. Después nuestro pastor Luis Fernando, que les manda muchos saludos, está en Medellín con su familia. Están compartiendo en el campamento de Ictus, Colombia. Ha sido una bendición el campamento de Ictus. Está Dios moviéndose a través de su palabra en la vida de esos muchachos, refrescándolos y haciendo su obra en medio de ellos. Amén. Pero también quiere hacer la obra aquí también en nosotros, porque Dios no se queda quieto y quiere seguir trabajando en la vida de cada persona. Hoy he titulado este texto de Santiago capítulo 4, versículos 1, 2 y 3, conflictos y frustraciones. Quiero que usted esté atento a este texto, hermano. Y si usted vino esta mañana, esta palabra pueda producir el efecto especial que Dios quiere que produzca en su vida. Conflictos y frustraciones.
frustraciones en nuestra vida. Y vamos a mirar a través de este texto que los conflictos y las frustraciones tienen una causa. Tienen una causa, y yo sé que al final el Espíritu Santo va a querer que tú ataques esa causa y que tú puedas vivir conforme al propósito divino. Quiero leer este texto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que usted me acompañe ahí. Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Este pasaje yo le he titulado conflictos y frustraciones. Y quiero que tú te des cuenta de algo. Vamos a mirar tres cosas en este pasaje. Lo primero que quiero decirte es que te ubiques que el pasaje no es para la gente que está afuera. Porque la misma pregunta del apóstol Santiago en el versículo 1 lo dice: ¿por qué ocurre esto entre ustedes? O sea que es netamente una palabra para la iglesia. Tal vez yo hice una pregunta mirando las guerras externas, las guerras sociales, las guerras políticas, pero Dios nos va a hablar hoy de otra cosa, ¿sí? Y yo quiero que usted mire a través de esto con lo que veníamos hablando en la carta de Santiago, ¿sí? Una fe en acción, una vida de fe. Y lo último que decía Santiago en el capítulo 3 nos hablaba de la sabiduría, ¿sí? Nuestro pastor Luis Fernando hace unos días terminó diciéndonos algo muy especial. La sabiduría de lo alto tiene sus cualidades. Sabiduría que se evidencia en unas cualidades que vienen precisamente de Dios. Y termina, usted mira ahí capítulo 3 de Santiago, termina el último versículo 18, ¿verdad? El fruto de esta sabiduría, el fruto de la vida cristiana, se siembra ¿en qué? A ver, se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero el capítulo 4 comienza hablando de guerra, hermanos. Es una manera de Santiago en su intención, una manera que el Espíritu Santo quiere usar ahí a Santiago para escribir y para hablar. Estamos hablando de paz, pero en realidad tú estás en paz con Dios y tú vives en paz con los demás. Santiago le estaba haciendo una invitación en el capítulo 3 a ellos. ¿Saben qué? El fruto de justicia, de ser hijo de Dios. Ahí justicia depende de lo que Dios nos ha dado a través de Jesús para hacernos justos. Trasladarnos de un reino de tinieblas a un reino de luz y de justicia. Ese reino se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y yo quiero que usted piense ahí con ese versículo 18 como marco. Piense ahora en lo que Santiago está diciendo en estos tres versículos. Y en esto del tema de los conflictos y frustraciones, vamos a mirar tres cosas en este pasaje. Tres cosas, la primera de ellas yo le he llamado conflictos. En el versículo 1, la primera parte del versículo, conflictos. La otra cosa que nos va a mostrar el pasaje es la causa de los conflictos. Ahí está en el versículo 1, la segunda parte de este versículo. Y la otra cosa que también quiero compartir a través de este pasaje, la tercera cosa que quiero compartir son las frustraciones espirituales. Frustraciones espirituales en los versículos 2 y 3. Y ahí se nos cabe una gran pregunta antes de comenzar a hacer el análisis de este texto. Frustraciones. Es una palabra que choca, ¿no? Cuando la oferta que hace la iglesia a través del evangelio es una buena noticia, hermanos. Que las frustraciones sean para el mundo, pero no debe haber frustración en los hijos de Dios.
Y Santiago con esto quiere mostrar esto a la iglesia. ¿Qué pasa cuando la vida de un hijo de Dios no está precisamente en el gozo o en la paz o en la victoria que la Biblia dice y que el Evangelio ha dado a través de la verdad de Jesús? Por eso quiero que usted abra su corazón, hermano. Yo no sé en qué nivel está tu vida en este momento. No sé si hay conflictos, no sé si hay frustraciones, pero lo que sí sé es que Dios quiere hablarte al corazón y quiere atacar de raíz la causa de estos conflictos y de estas frustraciones, porque quiere que tú que vivas una vida plena, una vida que camine hacia su propósito divino. Amén. Vamos a mirar ahora sí la primera parte, conflictos. Versículo 1 del capítulo 4. La primera parte es la pregunta que él hace ahí. Esa primera parte nos está precisamente mostrando que hay conflictos. Que el ser humano vive enmarcado en conflictos. Y por eso Santiago pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿De dónde? Y es muy pertinente leer esta primera parte analizando lo que Santiago viene diciendo, porque es una parte muy dura, la manera como el apóstol está hablándole aquí a sus lectores. Es mirar lo que está pasando. Cuando yo miro esto de que Santiago dice, ¿de dónde viene la guerra y el pleito que hay entre ustedes? Yo me pregunto, ¿es que ahí había pleito y guerra? Algo estaba pasando ahí, en esa iglesia que Santiago estaba escribiéndole su carta. Algo estaba pasando entre esa comunidad, hermanos. Estaba pasando algo. Y yo me atrevo a pensar con usted, ya nos han predicado, lo ha predicado el pastor Luis, lo predicó Henry, lo he predicado yo en las oportunidades que tuve, esos 3 primeros capítulos, que estaba pasando algo. Si existían favoritos, si había excepción de personas, estaba pasando algo en esa iglesia. Si estaban echándole la culpa a Dios de sus pruebas, en el capítulo 1 Santiago le dice, no te equivoques. Dios no tienta a nadie para que haga lo malo. Algo estaba pasando en la iglesia. Si había de pronto problemas de que se estaban destruyendo con la lengua, algo estaba pasando ahí. Algo estaba pasando en la iglesia. Y Santiago en este capítulo 4, precisamente no quiere dejar ya la hipótesis, sino que Santiago quiere entrar poniendo el dedo en la llaga en ellos. ¿Sabes qué? Está pasando esto en tu vida. Está pasando esto entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando yo miro esta pregunta de los conflictos y miraba el trasfondo de todo lo que la carta de Santiago ha venido tratando hasta ahora, es importante entonces que yo también me mire qué está pasando en mi vida, hermanos. Yo quiero que usted ahora en este momento que vamos a hablar de conflicto, usted pregunte a la luz de lo que la palabra de Dios está proponiendo, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Será que esta palabra el Espíritu Santo está tratando también de ponerla a mi vida diciendo, ¿de dónde viene, Diana, el conflicto, el combate, la guerra que tú tienes contigo mismo y con los demás? ¿De dónde viene eso, Diana? Y quiero mirar esta primera parte diciéndote que como es característico en Santiago, en la manera como él escribe, usted ve que él escribe con preguntas. Y preguntas que son como respuestas obvias. Esta pregunta que hizo aquí, esta pregunta retórica del autor de la carta, no era tan obvia la respuesta, porque lo más importante de pronto era para ellos sentirse ofendidos con la manera como Santiago estaba abordando el tema, ¿no? Pero sí la pregunta tiene un propósito de él, de llevarlos a la reflexión de lo que quería decirle.
Santiago estaba tratando de decirle, ¿sabe qué? Algo está pasando en ustedes si no están haciendo nada. Era una pregunta que estaba exigiendo una respuesta del lector y también estaba apuntando a que ellos reconocieran que había un problema. Tenemos conflictos. Tenemos conflictos. Esta pregunta que Santiago está haciendo exigía una respuesta. Y yo podía decirte la pregunta de otra manera. Parece ser que Santiago estuviera diciendo, ¿qué es lo que está produciendo los conflictos y peleas en tu vida? Parece que Santiago los estaba llevando a una reflexión, a que ya no más. Ya no lo mires de lejos, mírate de cerca. ¿Qué es lo que está motivando los conflictos, las situaciones difíciles en tu vida y en tu relación con los demás? Porque la palabra va a mostrar en esta mañana que cuando hay conflicto es una responsabilidad de las dos partes. Y lo primero que quiero resaltar aquí con esta parte de la pregunta, guerras y pleitos. Una palabra muy fuerte. Guerra es una palabra que viene del griego, de una expresión griega que se lee o se dice, se pronuncia polemos. Ahí viene entonces lo que es la polémica, el bololó. Ustedes saben que nuestro idioma castellano ha utilizado muchas raíces del griego, del latín, ¿cierto? El castellano es un idioma muy rico porque es una construcción de vocablos y expresiones que vienen de idiomas como el griego. La palabra aquí que Santiago está utilizando es una palabra del griego polemos, que ¿sabe lo que significa? Significa contienda. Es una expresión que en ese contexto del idioma griego representaba un sentido general a lo que es la contienda. O sea, no es que tuviera la situación particular de guerra, sino que había un ambiente de guerra. Yo no sé si es el mismo ambiente que uno siente que hay en Colombia desde que hubo el bendito plebiscito, en el 2016, hace unos tantos años, unos meses, ¿no? Es un ambiente de guerra, hermanos. Es un ambiente como cuando mi papá me decía, y nos levantamos y a veces estábamos discutiendo, y mi papá decía, cuidado que se levantó con la manta arrastrando, para ver quién se la pisa. Santiago aquí estaba hablando de que existía un ambiente de guerra y es algo contradictorio cuando en la vida cristiana y en la iglesia debe existir es un ambiente de paz. Porque Dios es un Dios de paz, hermanos. Y Dios nos ha dado la unidad de su espíritu. Era un ambiente, un clima de guerra, de contienda, de confrontación continua entre hermanos. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Santiago le estaba haciendo ver, ¿sabes qué? Percibo que lo que hay entre ustedes es un ambiente de conflicto. Aquí no hay un ambiente espiritual. Aquí no hay un ambiente de amor, de esa paz de Cristo, sino que hay un ambiente de problemas. Ese ambiente que Santiago está mostrando aquí a través de la palabra guerra es una expresión que representa algo de rencilla constante. La expresión que él está utilizando y la manera como conjugó el verbo que se refiere a la guerra, polémica, es que era algo continuo. Vivían en un clima pesado, hermanos. Era un ambiente pesado. Por eso ya podemos entender lo que les venía diciendo en el capítulo 3, versículo 18. ¿Saben qué? Siembren la paz, por favor. Pero no podían sembrar la paz, hermanos. Era un ambiente de guerra lo que se estaba viviendo. Y también le hace la pregunta, ¿sabes qué? No solamente es un ambiente, no solamente es que se siente, no solamente está que esto se explota, sino que también hay pleitos. La palabra pleitos del griego makai significa lucha, combate. O sea, no solamente era que había un ambiente de guerra, sino que algunos ya habían caído en lucha y en combate. Estaban peleándose algunos. Santiago estaba tratando de decir, ¿sabes qué? El problema no es que esté el ambiente, porque a veces sentimos que no nos toca. No, a mí no me importa que la gente siga peleando y que esto está aquí, que mejor dicho, pues.
El conflicto era tan grande que no solamente era un ambiente de guerra, sino que ya habían caído en pleitos. La palabra griega makai significa lucha, pelea. Se refiere a un conflicto particular entre dos partes. Un conflicto donde las partes están enraizadas y ninguna de las dos quiere ceder. Pleito, hermanos. Ninguna de las dos partes quiere ceder. Esta palabra pleito describe algo específico y parece ser que Santiago le decía, ya ustedes están peleando entre ustedes. Ya aquí se han atrevido hasta jalarse los cabellos. Era, parece ser, la intención de Santiago. Era una situación difícil. Existía un ambiente contrario a lo que Dios pide a su iglesia, hermanos. Mire, cuando uno ve palabras, cuando Dios pone la palabra a la iglesia, es para que la palabra sea un espejo, hermano. Santiago mismo lo dice. La palabra es como un espejo. Dios estaba mostrándole a ellos su condición natural. Están mal. Tienen que hacer un pare. Santiago les estaba mostrando la condición natural de ellos. Estaban metidos en conflictos. Estaban viviendo conflictos. Conflictos que no eran coherentes con el término de ser hijos de Dios. Y vamos a llegar ahora sí a la segunda parte. La causa de este conflicto. ¿Por qué habían llegado a ese nivel, hermano? ¿Cómo así que la iglesia a la cual Santiago le está escribiendo, ese grupo de hermanos cristianos, la mayoría provenientes de Jerusalén, de la iglesia de Jerusalén, cristianos que cuando fueron convertidos al Señor, vivieron la experiencia más maravillosa que la iglesia ha vivido en la historia? Usted lee el libro de Hechos. Estos cristianos que están aquí, hermano, a los que les está escribiendo Santiago, algunos eran el remanente que Dios había puesto desde que vino el Espíritu Santo y se relata la historia de la iglesia en el libro de Hechos de los Apóstoles. Cristianos acostumbrados a no tener desunión, a vivir cada uno en unidad. Dice la Biblia que andaban en las casas por las noches, en cualquier momento compartían. Nadie decía tener suyo. Nadie decía que lo de él era para él, sino que era para compartirlo con los demás. Era un ambiente de amor, de ágape, lo que había en esa iglesia. Entonces uno se pregunta, unos 30 años después estaban ahora en un ambiente de guerra, de pleito, de amargura. Un ambiente que no mostraba lo que Dios quería para sus hijos. Por eso vamos a llegar aquí. Santiago en el mismo versículo 1 está tratando de mostrar la causa. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la causa del conflicto, hermanos? Y Santiago quiere llegar a una verdad al exponer la causa. Versículo 1, la última parte, la pregunta que sigue, no es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros. Esa es la pregunta de Santiago. Santiago viene usando un lenguaje tan duro para describir la condición de ellos en ese momento, la condición en que estaban los lectores en ese momento, que esta manera dura de escribir Santiago aquí en la carta ha hecho que algunos intérpretes de la Biblia se pregunten si Santiago se estaba dirigiendo a esta iglesia cristiana de origen judío, la que nació en Jerusalén, o cristiano se estaba dirigiendo a los impíos romanos, porque era muy duro lo que estaba diciendo. Pero el contexto del pasaje y la afirmación que viene haciendo Santiago al decir ustedes están en ese ambiente, no deja ninguna duda de que sí era una situación que se estaba viviendo en la iglesia entre los creyentes de esa época. Santiago por eso ahora quiere abordar la causa de este conflicto. Y yo quiero que usted mire ahí conmigo la primera parte de esta pregunta. Una pregunta que Santiago le hace a ellos. ¿No será que es por tus pasiones las cuales están combatiendo en tus miembros? Parece que Santiago está diciendo, ¿no será que el problema, la causa del conflicto
está dentro de ti, no afuera. ¿No será que el problema no es lo que está ocurriendo alrededor, sino que el problema está dentro de ti? Y quiero que usted mire esto y esté atento a lo que voy a exponer en esta mañana sobre esta parte que está diciendo la palabra de Dios. Parece que Santiago estaba diciendo el conflicto, los pleitos, la situación difícil que estaban viviendo ellos como iglesia. Esas situaciones estaban teniendo una causa. Eran unas situaciones que eran de raíces profundas. Esas situaciones provenían del interior de cada uno de ellos. Y Santiago está diciéndole a este interior, está colocando a esta causa, está colocándole tus pasiones. Traducido del griego, la palabra ahí, la Reina Valera la traduce como pasiones, pero la traducción en el griego es placeres. Tus placeres son la causa de estos conflictos. Y quiero explicar un poquito lo que es el término aquí usado por Santiago. Placer es un término griego que se pronuncia hedón. De ahí se viene lo que es la filosofía hedonista, el hedonismo, ¿sí? Esa corriente filosófica que habla de que la vida está sujeta al placer de los sentidos. No le niegues a tus sentidos nada. Eso es la filosofía hedonista, ¿sí? Una filosofía que fue muy usada en la primera era, en el imperio griego. La filosofía que estuvo antes incluso de la propuesta que daba Platón. Fue una escuela filosófica, incluso el hedonismo. Hedón representaba algo que era agradable a los sentidos. En pocas palabras, hedón era algo que me hacía sentir bien. Y en la literatura clásica eso se utilizaba, eso lo utilizaron los griegos en la manera incluso como representaban su literatura. Por eso ellos incluso tenían muchos dioses. Para cada cosa tenían un dios, porque obviamente eso representaba lo que ellos querían, ¿sí? Pero yo quiero decirte que en la Biblia, este término que está siendo usado por Santiago solamente aparece algunas veces en la Biblia. En el Antiguo Testamento, en la Biblia hebrea no aparecía, porque obviamente el hebreo tenía otra raíz para esta palabra de placer. Pero cuando se hace la traducción en la Septuaginta, que era la Biblia que estaba siendo utilizada en la época de Jesús, en la época del nacimiento de la iglesia, estaba utilizándose una versión Septuaginta, o sea, de la traducción que se hizo del Antiguo Testamento al griego, solamente aparece esta palabra Edom para describir la experiencia que tuvo Israel, el sabor agradable del maná. Ahí en Éxodo, cuando Dios da el maná, ellos tuvieron un sabor, sintieron algo agradable, algo que necesitaban, y Dios le da eso a ellos. Solamente en el Antiguo Testamento se hace referencia, cuando se traduce al griego, este término solamente se utiliza en el Antiguo Testamento en ese sentido, de una manera positiva. Dios es el que da satisfacción a Israel. Pero yo pienso también que tiene que tener una relación con lo que Dios quiere decirle a ellos como lectores y a nosotros como iglesia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, que sí fue escrita en griego, el Nuevo Testamento fue escrito todo en griego, el vocablo placeres, edonom, placeres edom, ya el plural es edonom, solamente aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas aparece como una expresión negativa. Por ejemplo, en la parábola del sembrador, en Lucas capítulo 8, versículo 14, Lucas utiliza ahí esta palabra. Unos que reciben la palabra de Dios con gozo, pero los placeres de la vida hacen que esa palabra no encuentre raíz. También es esta palabra placeres, donon, es utilizada también en otros textos como Tito. En Tito capítulo 3, no lo vamos a mirar, pero quiero mencionarlo. Tito habla ahí de eres esclavo de tus placeres.
Hablando ahí de la condición perdida del mundo, que el mundo está esclavo en los placeres. Sin embargo, aquí el apóstol Santiago está utilizando este término con referencia a quién, a cristianos que estaban buscando su propia satisfacción y que por estar involucrados estaban centrados eran ellos mismos, hermano. Y ahí Santiago está tratando de dar la causa. ¿Sabes cuál es la causa? Cuando eres hijo de Dios, de que tengas conflictos, guerras, de que tengas una vida no conforme al propósito de Dios, la causa es que estás enfocado en ti mismo. La causa es que tú te has vuelto tu misma filosofía. Y eso trae conflicto. Santiago estaba diciéndole a ellos, ¿sabes qué? Tú estás aquí como hijo de Dios, pero en el fondo tú dependes de ti mismo. Y era algo que tiene que en esta mañana nosotros ponernos a pensar, hermanos. Porque nosotros también somos iglesia hoy. Nosotros también somos hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, los que creemos en Jesús. Hemos recibido a Jesús, somos hijos de Dios. Santiago está tratando de llegar a la raíz del problema. Y le está diciendo, ¿sabes qué? La causa está en ti misma. Cristianos que están siendo gobernados por su propio yo. Sus placeres. El deseo de obtener lo que no poseen sin tener en cuenta el precio que se pueda pagar por ello, hace que un cristiano viva en contra de la voluntad de Dios. La causa de este conflicto era que ellos estaban teniendo un deseo incontrolable de hacer su propia voluntad y no la de Dios, hermanos. Y yo quiero que usted reflexione en ese momento. En este momento quiero que usted ponga esta pregunta en su corazón. Yo creo que Dios quiere que usted se revise. La causa estaba en ellos mismos. Había un apetito. Eso lo dice un intérprete bíblico llamado Carballosa. Decía, parece ser que en ellos había un apetito, no por Dios, sino que había un apetito por ellos mismos. Y Santiago está diciendo, estos placeres, este deseo de tu propio yo, este deseo incontrolable de las cosas por ti mismo, este placer está combatiendo dentro de ti, hermano. Él le hace la pregunta, ¿sabes qué? Tus placeres están combatiendo dentro de ti. Literalmente hablando, Santiago quiso decir, estos placeres están formando una guerra. El conflicto no era tanto afuera, el conflicto era dentro de ti. Hay una guerra dentro de ti. Hay una guerra entre tu naturaleza vieja, perdida, que no se quiere someter a Dios, y entre la nueva naturaleza, el Espíritu Santo que quiere que tú seas un hijo de Dios verdadero. Esa es la causa, hermanos. La causa estaba ahí en la carne, en lo que la Biblia llama la carne, esa vida vieja, ese yo pecador, que quiero decirte algo, amada iglesia, no tenemos cómo controlar este yo pecador, solamente el Espíritu Santo lo puede hacer. El Señor nos ha salvado, pero mientras estemos aquí, la guerra del yo pecador estará dentro de nosotros, hermanos. Ese combate, esa lucha, el apóstol Pablo lo decía en Romanos capítulo 7. Y yo quiero pedirle el favor a Fanny, que está colaborándonos ahí con el monitor hoy, que pueda ir a Romanos 7. Usted mire ahí en los monitores, Romanos capítulo 7. Pablo decía, esto es un combate fuerte. Esto es una lucha interna. Porque somos hijos de Dios, pero subsisten dos naturalezas. En el mundo nomás subsiste una naturaleza. El pecador está pecador, porque no ha conocido la verdad del Evangelio. Pero cuando llegamos a Cristo, somos nuevas personas. El pecado no se enseñorea, pero la naturaleza vieja quiere estar ahí, luchando contra la naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida que Dios quiere llenar a través de sus recursos, esa nueva vida que Dios quiere sacar y formar en nosotros. Hay una lucha
Y el apóstol Pablo, quiero que busque Romanos capítulo 7. Y quiero que usted pueda leer conmigo, pedirle a Fanny que busque el versículo 15 al versículo 19. Hay una guerra. Hay una guerra en el ser humano. Y dice el versículo 15, de Santiago, de Romanos 7, dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. El apóstol Pablo, hablando del conflicto. Y Pablo por eso dice en el versículo 24, esa lucha, ese combate, esa guerra estaba dentro de él. El apóstol Pablo, versículo 24 de Romanos 7, lo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero yo quiero que usted mire lo que dice el apóstol en el versículo 25. Es un combate, pero hay una victoria para este combate, hermanos. El versículo 25, el apóstol está diciéndole: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. La Biblia habla de este combate, hermanos. Hay un combate entre tu naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que heredamos de Adán, esa naturaleza en la cual estamos todos los seres humanos. La única diferencia que existe entre un hijo de Dios y uno que no es cristiano es que él es pecador. Yo también soy pecador, pero él no sabe que es pecador y no sabe incluso cómo vencer ese pecado. Pero los hijos de Dios sabemos, hemos reconocido que somos pecadores y podemos vencer ese pecado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Hay un combate, pero el combate está ganado. Es una guerra peligrosa, hermano. Yo creo que esa guerra es más peligrosa que cualquier guerra, hermano. Por eso Santiago le dice: ¿sabes qué? El problema es que te has descuidado de tu hombre interior. El problema son tus placeres. Es que te está gobernando el yo caído. Te está gobernando el yo pecador. Y eso está combatiendo en tus miembros. Y el combate de este yo pecador es para que tú pongas los miembros al servicio del pecado, hermano. Y la lucha, dice Santiago aquí, es lo que te ha llevado al conflicto. Esto hace parte de la naturaleza vieja, hermanos. Eso es lo que dice la Biblia de lo que usted y yo somos, hermano. El combate es en nuestro interior, porque hace parte de nuestra naturaleza carnal, esa vida vieja que subsiste, esas pasiones íntimas que llenan el corazón. Esa lucha por los placeres tiene como campo el cuerpo de la persona. Ellos están buscando ganar nuestro cuerpo para que hagamos lo que nos dé la gana y no hagamos la voluntad de Dios, hermano. Ese es el combate, hermanos. Estos placeres están guerreando con el fin de que tú y yo caigamos rendidos a la voluntad del pecado. Está guerreando para que tú y yo demos rienda suelta a los sentidos, para que nos echemos una canita al aire, hermano. Ese es el combate, hermanos. Es un combate que pretende que tú y yo hagamos lo que diga el corazón, hermano. Esa es la mentira más grande. Y hasta la cantamos, ¿no? Hacer lo que diga el corazón. Y la Biblia dice que el corazón es engañoso y perverso. El corazón tiene que ser nuevo y estar sujeto a Cristo. Porque cuando está suelto se desboca, hermano. Se desboca y produce pecado. Y produce lo que estaba produciendo en la vida de estos hermanos: conflictos, hermano.
Era una lucha. Y Santiago está diciendo, ¿sabes qué? La causa está en que tú no has dejado que Dios controle tu vida. La causa es que tú estás aquí en la iglesia, eres un hijo de Dios, has recibido la palabra de Dios, crees en el Señor Jesucristo, tienes la habitación del Espíritu Santo morando en ti. Pero el combate que se está produciendo, no estás dejando que Dios lo controle, estás dejando que lo controlen tus sentidos. Y una vez lo prediqué y lo vuelvo a repetir en esta mañana. El Espíritu Santo es un caballero, hermanos. Fue dado para estar dentro de nosotros. El Dios Santo vino a depositarse dentro de nosotros. Es tan grande su amor que vino a depositarse en un cuerpo lleno de pecado. El Santo vino a habitar dentro de nosotros. Cada vez que tú dices, Jesús, te recibí, creo en ti, eres hijo de Dios y ahora viene Él a habitar en ti. Pero hay una lucha, hermano. Y la lucha la gana es quien tome el control de tu vida. Y parece que Santiago le estaba diciendo, ustedes como hijos de Dios tienen al Espíritu Santo ahí, en la puerta de tu corazón. El Espíritu es un caballero. Cuando le decimos, Señor Jesús, cámbiame, perdona mis pecados, Jesús lo hace, hermano. Jesús te recibe. Eres una nueva persona y te envía el Espíritu Santo. Pero muchas veces hemos dejado el Espíritu Santo afuera, sentado en la puerta. Porque la decisión de que Él tome el control solamente la puedes hacer tú, hermano. Y el apóstol Juan decía en Apocalipsis, Él está a la puerta tocando. Él está tocando a la puerta. El combate de nuestro interior lo ganará quien tome el control. El Espíritu Santo está tocando a la puerta y está diciendo, ábreme. Y si alguno abre, yo entraré y me sentaré y comeré con Él y Él conmigo, hermano. Habrá paz. Habrá paz, hermano. Habrá plenitud. Entonces la crítica de Santiago era, ¿sabes qué? Tú estás combatiendo en tus fuerzas. Tú has desconocido que la vida cristiana es una vida de plenitud en Cristo, no en tu fuerza. La vida cristiana es en Cristo, hermano. La vida cristiana tiene que ser gobernada por Cristo. Pablo lo entendió. Pablo decía, yo luchaba contra mis malos pensamientos, yo luchaba contra las ganas de pecar, pero cuando me di cuenta que con Cristo que puedo vencer, ahora le doy gracias. Antes era un miserable. Solamente Cristo puede dar la victoria a este combate, hermano. Y quiero decirte, Santiago le estaba diciendo, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es la causa de que estés así? ¿Sabes cuál es la causa de que seas un cristiano sin fruto? Un cristiano amargado que anda peleando. ¿Sabes cuál es la causa de este ambiente que no es de vida, sino es un ambiente de guerra y de muerte? Es porque tu vida no está controlada desde el interior por lo que Dios dice, por el Espíritu de Dios. La vida cristiana, cuando está sin el control del Espíritu de Dios, está al servicio de la maldad, hermanos, y no de la justicia divina. El creyente fiel, con la asistencia de la gracia divina, con el poder del Espíritu de Dios, está dotado por Dios mismo para hacer frente a cualquier prueba, hermano, a cualquier tentación. Y eso hará que tú no caigas, sino que te levantes cada día a ser obediente y a hacer la voluntad de Dios. El problema estaba en el interior, hermanos. El problema estaba en el interior. Y yo quiero decirte en esta mañana, antes de seguir con el tercer aspecto, los recursos del poder divino están en nuestra mano, dado por Dios, hermano. Están a nuestra disposición para que seamos vencedores, hermano. Estamos en una batalla, pero la hemos ganado con Cristo, hermano. La vida vieja que está dentro de nosotros siempre se va a oponer a lo de Dios, hermano. Esa vida vieja tiene una intención y es que tú no camines en victoria con Cristo. La carne tiene sus intenciones perversas, por eso está combatiendo con nuestro interior, pero el Espíritu puede someterla. Podemos ser sometidos a la voluntad divina y vencer, hermanos. Y ese era el conflicto. Ese era el conflicto. Y quiero llegar a la tercera parte, porque sabes que cuando la iglesia no entiende esto, no solamente se producen conflictos, sino frustraciones espirituales. Vivimos como cristianos mediocres, hermano.
Y Santiago por eso le dice, ¿sabes qué? El problema estaba en ti, versículo 2. Pero ¿sabes qué? Eso se manifiesta cuando el problema de que Dios no está gobernando ni controlando nuestra vida, todo nuestro ser, eso se manifiesta, hermano. Y en ellos se estaba manifestando de la manera más perversa. Y Santiago lo dice sin temor y no le pone palabras suaves, sino que lo dice como debe ser, con la palabra, con el nombre que debe tener. Le dice, ¿sabes qué? Este conflicto te está llevando al nivel más bajo de tu vida espiritual. Eres un frustrado espiritualmente hablando. Y vemos ahí el versículo 2 lo que dice, codicias y no tienes nada. Matas y ardes de envidia y no puedes alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tienes lo que deseas porque no pides. No pides. No solamente tenían conflictos, sino que esta vida que no andaba conforme a la voluntad de Dios, no andaba agarrada del Señor, no había pedido sabiduría. Santiago les había dicho en el capítulo 1, pidan sabiduría. Están en pruebas, esto no se vence con armas humanas, esto pídanselo a Dios, hermano. Y pídanle que Dios la va a dar abundantemente. Por eso Santiago le dice, ¿sabes qué? Tú no le has pedido eso a Dios, tú estás pendiente de tus propios placeres, estás pendiente de los sentidos y no del Espíritu Santo. Y eso los había llevado a ser unos fracasados espirituales, unos cristianos frustrados. Y déjame decirte algo, no hay nada más chocante con la fe genuina en Cristo que vivir como un hijo de Dios fracasado y frustrado, hermano. Eso es lo más chocante que puede ver. Y el autor está dejando ver que el trasfondo de este conflicto que estaban viviendo ellos los había convertido en unos fracasados. Querían tener y no tenían nada. Anhelaban y no conocían nada. Lo único que estaban teniendo era envidia. Lo único que querían era eliminar a los que veían que sí prosperaban. Porque esa es la condición más baja del ser humano, hermanos. El primer estado de frustración evidente en quien vive bajo el impulso de su yo pecador, en quien vive bajo el impulso de su carne, el primer estado de frustración es el desencanto porque no se sienten satisfechos con lo que son. Codician y no tienen, hermanos. Esa es la primera frustración, hermano. Pero la Biblia le ha dicho a la iglesia, nosotros estamos completos. No nos falta nada, hermanos. No nos falta nada, hermanos. Estamos completos en Cristo. Pero cuando llega esta frustración, esto de codiciar, ahí el término lo refiere en el original griego, el término se refiere a desear algo intensamente. Tenían anhelos. Dios ha puesto anhelo en el corazón del hombre. Pero Él lo ha dicho, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él es el que ha puesto anhelo, hermano. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas, en la primera de Tesalonicenses le decía, Él es el que hace en nosotros, pone en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero estos estaban fracasados, hermano. Vivían fracasados espiritualmente, quejándose, amargados. Su vida cristiana era una vida cristiana estéril. Era un estado de frustración evidente. Deseaban algo intensamente y no lo podían obtener, hermanos. Y lo que Santiago está diciendo, miren, esta manera como escribió Santiago, tan dura en el versículo 2, ha puesto a pensar incluso a los teólogos en muchas épocas. Y hay unos que se atrevieron a decir, no, es que Santiago ahí primero tenía que ser la envidia y después matar, porque Caín primero tuvo envidia y después mató a su hermano Abel. Caín era un fracasado. Cuando vio que Abel sí estaba bien con el Señor, le dio envidia, hermano. Y lo quiso eliminar. Esa es la condición del ser humano, hermano. Esa es la naturaleza caída del ser humano. La codicia, ese deseo intenso,
que se vuelve pecado es cuando hace daño. Estos tenían deseos, pero no estaban buscando la manera correcta de conseguirlo, poderle pedir a Dios, sino que estaban siendo guiados por sus propios sentidos y no conseguían nada, hermano. Estos autores que han estudiado este versículo, estos intérpretes bíblicos han dicho, Santiago de pronto quiso decir, esta condición es de codicia en ti, de malos deseos que tiene, te ha llevado incluso a pensar hasta matar. O como dicen por ahí, yo mato y como de muerto. Hace unos días me tocó atender a una señora, una pelea que se presentó en el colegio donde trabajo, donde estoy coordinando. Y la niña de ella se peleó con otra niña y se jalaron los pelos. Y me llevaron a las niñas a la oficina mía y yo calmé a las niñas y se dice que si pidieran perdón. Estaban tranquilas, solamente llamé a las mamás para que las vinieran a buscar. Porque algunos amiguitos estaban como que, hey, a la otra le decían, le hizo una rajita aquí, ahora que allá afuera te la cascas, ¿oíste? Bueno, yo voy a prevenir eso, Dios me guió más a llamar a las mamás para que vengan a buscar a sus hijas y la lleven a su casa y les hable. Cuando me dice el vigilante, señor, ahí viene una de las acudientes que usted llamó y le dije, no, hazla pasar. No, pero voy a entrar con ella, porque esa señora viene guapa, señor. Esa señora viene guapa. Y yo le dije, ¿y qué crees? ¿Que me va a pegar a mí también? Señor, yo no sé, yo voy a quedarme ahí en la puerta por si algo pasa. Bueno, la mujer llegó echando chispa, que ella no le gusta que a su hija le peguen, que papá, yo dejé que hablara. Y llegó a decir esta palabra, Señor, yo estoy dispuesta, aquí el que se mete con el hijo mío, con la hija mía, yo mato y como de muerto. Y yo le dije, ven acá, ¿eso qué significa? O sea, que ni matarte sacia. Y ella cuando yo le dije que ni matarte se quedó así y se calmó. O sea, a ti ni matarte sacia. Cuando se calmó le pude hablar ya. Le hablé y le hice ver la condición en que estaba ella. Parece que Santiago también estaba haciendo lo mismo. Esa era la condición espiritual. Había tanta frustración como hijos de Dios. Estaban tan lejanos de los propósitos divinos que se habían vuelto unos amargados. Y esa frustración estaba llevando a tener codicia. Deseaban aquello que algunos tenían y ellos sentían que no tenían. Incluso aquello que no les pertenecía. Y yo quiero que usted busque ahí en el capítulo 3, de pronto en el ambiente de la iglesia. ¿Qué es lo que se puede codiciar, hermano, en la iglesia? Eso es para los mundanos. Pero Dios quiere que veamos y analicemos nuestra vida espiritual. Versículo 1 del capítulo 3, quiero que usted lo mire ahí en Santiago, ahí mismo, sin perder este capítulo 4. Santiago le dice, hermanos míos, no te hagas maestro. Sabiendo, muchos de ustedes quieren hacerse maestros sabiendo que van a recibir mayor condenación. Parece ser que la envidia y la codicia cristiana es hasta en los ministerios, hermano. Estaban envidiando la vida espiritual de otro, hermano, y la de ellos estaba caída, hermano. Estaban envidiando, querían ser maestros, querían ser líderes, enseñar la palabra, pastores, tener un gran ministerio, pero a su manera, hermano. Y por eso Santiago le dijo, ¿sabes qué? No te vayas a atrever a querer, o sea, había un problema en ellos, hermano. No te vayas a atrever a querer ser maestro, a ser líder, pastor. Parece ser que esto era una realidad en ellos, hermano. Tenían el hábito de desear, eran hasta buenas cosas, hermano, que deseaban. El problema es que provenía de manera equivocada, hermanos. Parece que Santiago le está diciendo, tienes codicia, tienes el hábito de desear apasionadamente algo. Son de esas personas que se apasionan por algo. ¡Wow! Hoy me levanto con ganas de servir al Señor. Pero siguen en las mismas, hermano. Y no hacen nada por la obra de Cristo. Porque no pueden. Porque sin la dirección del Espíritu Santo, sin la vida controlada por el Espíritu Santo, no se puede, hermano. Por eso él le dice, ¿sabes qué? Mientras tú sigas bajo tus impulsos, mientras tú sigas viviendo bajo el control de tu yo, mientras quieras poner las cosas a tu manera y no las de Dios, tú vas a poder desear y todo, pero no vas a tener nada. Y lo que se va a manifestar en ti es perversión. Vas a tener entonces que recurrir ¿qué? A la envidia,
a envidiar a otro, a envidiar lo que otro Dios le ha dado, a envidiar el crecimiento espiritual del otro, a querer incluso ser líder, pero ser un líder mediocre, porque no depende de Dios. Esa era la frustración, hermanos. Estos individuos, a pesar de sus intensos deseos y de todos los esfuerzos, parece que Santiago estaba diciéndole, y te has esforzado por obtenerlo, pero no puedes, porque si Dios quiere, no te lo da. Porque Dios quiere primero que tú arregles ese problema que está dentro de ti. Quiere que lo arregles. Quiere poner en orden tu vida. A pesar de sus intensos deseos y de todos los esfuerzos que habían gastado por obtenerlo, estaban sin aquello en la cual habían puesto sus ojos. Estaban frustrados, hermanos. No estaban satisfechos. Santiago está diciéndole, es una condición de insatisfacción. Y la vida cristiana es una vida de gozo y de satisfacción, hermano. Por eso ustedes están así. Estás con un problema de que tienes ahora amargura. Estás frustrado dentro de tu corazón. La situación estaba empeorando en lugar de mejorar. Y esta frustración, Santiago le dice, te puede llevar a caer en lo más bajo, a caer incluso en el deseo de matar, de hacerle daño a las personas que te rodean. Y esta frustración fue la misma que sintieron. Ese término es semejante. Esta expresión que utilizó Santiago aquí es semejante a la envidia. Eso de arder de envidia fue el mismo ardor de envidia que sintieron los hermanos de José. Esos hermanos tuvieron envidia de que José sí iba a ser usado por Dios. Y fue tanta la envidia que primero querían matarlo. Después uno de ellos, no, vamos a venderlo como esclavo. La amargura en el corazón. Cuando hay un corazón insatisfecho, cuando hay un corazón frustrado, si no está bajo el control del Espíritu Santo, lo que se produce es esto, hermano: daño. Daño a los demás. Porque estaban en una motivación incorrecta. Parece ser que Santiago le estaba diciendo, cuídate, que este conflicto te puede llevar no solamente a tener pleito entre tus hermanos, te puede llevar a ser un homicida. Porque estás ardiendo dentro de ti. No estás dejando que el Espíritu Santo te refresque. Estás ardiendo dentro de ti y no vas a poder alcanzar lo que anhelas porque estás usando lo incorrecto y eso no le agrada a Dios. Y yo quiero leerte para terminar esta primera parte. Ustedes codician, lo dice la versión latinoamericana. Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son unos envidiosos. No pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Y aquí está Santiago mostrando lo siguiente: los grandes fracasos, hermano. Yo por eso le puse este tema, conflictos y fracasos. Las grandes frustraciones cristianas. Y Santiago comienza a abordar ahora, en la última parte del versículo 2 y en todo el versículo 3, la gran frustración cristiana, hermano. No piden. Y cuando piden, piden mal, hermano. Porque si hay algo que nos caracteriza, incluso que hasta nos da orgullo espiritual, hermano, es la oración, hermano. Incluso hay algo que nos da estatus: orar. Daba tanto estatus en esa época judía que los fariseos se enorgullecían de hacer oraciones largas y en público. Daba estatus. Que la oración da estatus, hermano. Pero Dios le estaba diciendo a ellos, son unos frustrados espiritualmente. Porque mientras tengan un problema interior y no dejen que yo lo solucione, lo demás no va a poder avanzar. Hay que sanar lo que está dentro, hermano. Hay que dejar que el Espíritu Santo tome el control de este combate dentro de nosotros. Hay que dejar que el Espíritu Santo sea el que controle nuestra vida. Y después lo demás va a fluir, hermano, va a fluir. Y Santiago le está diciendo, por eso es que tú estás fracasando incluso como hijo de Dios. Hasta los recursos espirituales que Dios nos ha dado para vencer en ti no están funcionando. No funciona. Tienes una frustración. Oraciones no pedidas y oraciones no contestadas. Vives con esa carga. Oraciones no pedidas. O sea, tienes la oportunidad de pedirle a Dios y no le pides. Porque estás pensando, estás centrado en ti. Pides, y cuando pides, pides mal, hermano. Santiago parece ser que cuando en el versículo 3 dice, piden y no reciben,
porque piden mal. Es que de pronto cuando él hace la pregunta, muchos de ellos se sintieron de pronto ofendidos y dirían: ¿cómo te atreves a decirle a un judío que no ora? ¿Cómo te atreves a decirle a un judío que no pide? También de pronto algunos pensarán a decir: ¿cómo te atreves, Diana, a predicar que aquí no oramos? Pero esa no es la cuestión, hermano. Hay una frustración espiritual dentro de ti. Y esa frustración, si no es sanada por el Señor, entonces ni siquiera vas a poder utilizar bien los recursos de Dios. Ni siquiera la oración, hermano. Porque aquí está mostrando Santiago lo que es la oración. La oración descansa en la soberanía de Dios. Tú puedes pedir, pero como pidas mal, no recibes. La oración no es un amuleto, hermano. La oración es el vínculo que Dios ha puesto entre tú y Él. Y cuando ese vínculo está roto, no se puede pedir. O cuando el vínculo está en un sentido que no agrada a Dios, donde Él no está tomando control de todo lo que deseamos, entonces pedimos mal, hermano. Es lo que está diciendo Santiago aquí. Esto es una cadena. Santiago sabe que es una cadena, es un círculo vicioso. No has depositado tu vida en Dios. Les dice: están combatiendo y luchando. Estás atrapado en un círculo vicioso por el mal deseo que hay en tu corazón. Y Dios quiere que tú y yo reflexionemos sobre esto, hermano. La respuesta a la oración es un misterio. Depende de Dios, hermano. Y ahí cuando yo miraba que Dios le decía a ellos: tu frustración espiritual porque no pides. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a pedir, hermano. Mateo capítulo 7. Quiero pedirle el favor a Fanny que lo busque. Mateo 7, versículos 7 y 8. Dios quiere que tú y yo le pidamos, hermano. Dios invita a sus hijos a pedir. En el Antiguo Testamento era característico de los hijos de Dios. Los siervos de Dios pedían al Señor. El problema no es pedir, hermano. El problema es que pido. Porque lo que pido refleja lo que hay dentro de mi corazón, hermano. Lo que pides refleja lo que está dentro de tu corazón. El problema no es pedir. Dios invita a que tú y yo pidamos. Mateo 7, versículos 7 y 8. ¿Qué es lo que dice el versículo 7 de Mateo 7? Usted lo puede ver ahí en el monitor. Pedid y se os dará. Dios nos está invitando a esto, hermano. Pídele. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Versículo 8. Porque todo, esto es para todo, hermano, esto es un universal. Todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. La promesa de Jesús, hermano. Pero ellos no pedían, eran unos frustrados porque no pedían. ¿Saben por qué no pedían? Porque estaban centrados en ellos mismos. Cuando tu vida cristiana está centrada en ti mismo, hasta se te quita la capacidad de pedir a Dios, hermano. Y Dios quiere que tú y yo le pidamos. Anoche me tocó pedir. Había preparado mi sermón. Estaba bien físicamente, pude compartir incluso algunas hermanas que me vieron ayer. Con ellas estuvimos en el sepelio de la hermana Ignacia. Llego a mi casa feliz, salí, compré, preparé todo, hermano. Estaba incluso con mi mamá viendo televisión y como a las 9:30 de la noche me vino un dolor fuerte. Yo sufro de colon. A veces se me aparecen esas fuertes, duro. No podía ni pararme. Y como a las 10:30 mi mamá me dice: ¿qué tienes? Mami, estoy mal. Ella me dice: vamos a orar. Mi mamá siempre ha sido una mujer de oración. En la prueba que está viviendo esa enfermedad es una mujer de oración. Vamos a orar. Y yo recordaba que iba a pedir: hágase tu voluntad, Padre. Me acosté, todavía seguía el dolor, pero Señor, si no voy a dormir, estaba preparada ya para llamar. Decirle a mi hermano, decirle a mi sobrino: llévenme al hospital, pero tenía una pregunta: Señor, yo tengo que predicar. Y sentía que Dios me decía: esto que vas a predicar tienes que vivirlo. Pide. Señor, yo no quiero ir allá a la clínica Blas de Lezo, allá a esa clínica donde nos atienden a los maestros, para venir a las 5 de la mañana me ponen una inyección, Señor. Yo pido que tú me sanes, Señor.
Si es tu voluntad, sáname. Y esta mañana me paré en el nombre de Jesús, hermano. Mi hermana me decía, ¿tú vas para la iglesia? Yo iba a llamar ya para que le dieran el sermón a otro, porque Luis Fernando no estaba aquí. Y mi hermana me decía, ya yo iba a llamar y decía, no, vamos a decirle a algunos de los ancianos que predique, Diana, porque tú no puedes predicar. Y yo le decía, yo le pedí al Señor, porque todo el que pide, recibe, hermanos. Todo el que pide, recibe. Dios quiere que tú y yo oremos por las necesidades legítimas, hermano. Dios quiere que tú y yo le pidamos. Y Santiago le decía, estás mal, tienes un combate, estás luchando con tu fuerza y no pides. Pídele a Dios, hermano. Él quiere que tú le pidas. Él quiere que tú vivas legítimamente. Él quiere que tú experimentes eso que dice su palabra. No te afanes por nada. Yo quiero conocer tus peticiones. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses capítulo 4. Por nada estén afanados. Por nada. Si no, deja que Dios conozca tu petición. Déjala que la conozca. ¿Saben qué, iglesia? Dios quiere conocer nuestras peticiones. Dios quiere escuchar de nosotros que necesitamos de Él, hermano. Dios quiere escucharte decir, te necesito, Dios. No puedo hacer nada, renuncio a mí mismo, renuncio a mis pensamientos, renuncio a mi fuerza, renuncio a mi forma de actuar, renuncio a mi forma de vivir. No sé vivir sin ti, Señor. Dios quiere que tú vivas eso, hermano. Y todo el que pide eso, recibe, hermano. Y el apóstol Pablo lo decía en Filipenses, ¿sabe qué? Y hay una respuesta instantánea. La respuesta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermano. El conflicto y la frustración. Y Dios dice, la frustración, yo le doy solución. Pídeme. Pídeme. Cuando no oramos, cuando no usamos los recursos de la gracia divina, es porque estamos sostenidos por nosotros mismos, hermano. Pero Dios está diciendo, esta vida se sostiene conmigo. Esto no lo puedes llevar tú. Yo necesito sostenerte. Pídele. Ellos se habían olvidado de pedir, hermano. Yo no sé cuál es tu condición esta mañana. Pídele. Vuélvete a Él. Él no quiere que vivas en conflictos. Él no quiere que vivas envidiándole a otros los bienes. Él no quiere que vivas insatisfecho. Él quiere que vivas con la plenitud de vida en Cristo, hermano. Él quiere que puedas levantarte y decir, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que haga hoy? Vivo por ti, Jesús. Ellos se habían olvidado de pedir al Dios de toda gracia porque estaban ensimismados en ellos mismos. Esa es la causa, hermano. Esa es la causa de tu conflicto y de tus frustraciones. Esa es la causa de tus fracasos espirituales. Esa es la causa por la cual no ves lo que Dios quiere. Porque cuando pedimos a Dios, Él nos da paz y sabremos esperar. Su respuesta puede venir instantáneamente o puede durar muchos años como Abraham. Abraham pidió, creyó y a pesar de 70 años después que no tenía nada, creyó y Dios cumplió su promesa, hermano. Dios es fiel. El problema no es Dios, somos nosotros, hermano. Y yo quiero decirte, ya para terminar, con toda seguridad, la ausencia de una vida de oración y de dependencia a Dios, con toda seguridad, la ausencia de una vida que está ahí dependiendo de sí misma y no de Dios, es lo que hace que tú y yo estemos en conflictos y estemos frustrados. Dios quiere que tú vivas su vida en plenitud, hermanos. Jesús lo dijo, pídanme. Y el Señor enseñó a orar, hermano. Pero hoy hemos sido engañados y repetimos la oración del Padre Nuestro y pedimos mal lo que está en esa oración, hermano. No reciben porque piden mal. Cuando pides pensando que te lo mereces, cuando pides pensando que es un rito, cuando pides pensando que tú tienes que hacer algo para agradar a Dios, estás pidiendo mal. Pide poniendo toda tu confianza en Él. Y todo el que pide, recibe. Cuando no recibes es porque estás pidiendo mal. Y Dios te está llamando ahora que revises tus oraciones, hermano. ¿Qué tanto estás pidiéndole al Señor, hermano? Jesucristo lo decía en el Padre Nuestro. ¿Qué pedía Jesús? Jesús decía, Señor, yo te pido que venga tu reino, que se haga tu voluntad. Yo creo que esa es la petición más grande que siempre será respondida. Hágase tu voluntad. Y cuando pedimos la voluntad de Dios, es agradable y perfecto lo que va a ocurrir, hermano. Está todo bajo su control, hermanos. Está todo bajo su control, hermanos.
Pídeme, dice el Señor. Y Jesús también lo decía en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día. Y yo me pongo a pensar, no es el de mañana, es el pan de hoy, hermano. Él es capaz de sostenernos hoy y mañana. Es una actitud de fe. A veces pedimos queriendo tomar el control. Queremos echarle una ayudadita a Dios, hermano. Yo también cometí esos errores. Yo quería echarle una ayudadita a Dios. Yo pensaba que orar era orando y con el mazo dando, hermano. Pero Dios dice, pídeme, descansa en mí. Descansa, que yo soy el Dios amplio en dar. Todo el que pide recibe. Esa es su palabra, esa es su promesa, hermano. Y si no recibe es porque estás pidiendo mal. Pero Dios quiere que tú corrijas tu vida, que dejes que Él tome el control de su corazón. Dios quiere tomarlo. Dios quiere bendecirnos, hermano. Eso es lo que Dios quiere, el sustento. Pedimos el sustento. Yo creo, Señor, provéeme el sustento hoy. Tu palabra lo dice, y si usted lo cree, lo recibirá. Yo soy testigo de eso, hermano. Lo recibiremos, pero andamos por ahí afanados, andamos prestándole al pagadiario, andamos quedando mala paga, andamos siendo mal testimonio, andamos fracasados, hermano. Y nos hemos olvidado de pedir. Nos hemos olvidado de decirle, Dios, tú eres mi Señor. En ti están todas mis fuerzas. Pide, porque el que pide recibe. El apóstol Pablo una vez tenía una enfermedad, un aguijón, y le pidió al Señor y dijo, 3 veces le pedí, pero Él no me dio lo que le pedí, me dio una cosa mejor, hermano. Porque también está la bendición de pedirle a Dios. No es lo que tú esperas, es lo que Él tiene preparado, hermanos. Y lo que Él tiene preparado es mucho mejor, hermano. Y el apóstol dijo, Dios me dijo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Solamente pide. Esa es la invitación, hermanos. Dios quiere que tú llegues a su presencia, hermanos. Y quiero terminar diciéndote a ti, aquí hay gente que está llegando por primera vez. Dios te está permitiendo estar aquí. Él quiere cambiar tu vida. Pídele que te la cambie. Créelo y lo recibirás. Él es capaz de construir una historia. Él no quiere que seas un fracasado. Él quiere revelar su poder en ti. Él quiere que tu vida sea una vida de bendición a los demás. Solamente viviendo en la plenitud de Él, en la plenitud de su Espíritu. Solamente dejando que esta lucha, batalla interior sea controlada por el Espíritu Santo. Él es el que puede combatir por nosotros, hermanos. El apóstol lo decía. Yo ni siquiera sé orar. Pablo decía en Romanos capítulo 8, yo no sé ni orar, pero ¿saben qué? Como estoy dependiendo del Espíritu Santo, Él pide por mí. Yo a veces no pido lo que conviene. El apóstol lo decía en Romanos 8:26. No sé pedir lo que conviene, pero como dependo del Espíritu Santo, Él pide por mí, hermano. Y si el Espíritu Santo pide por ti, ¿qué no nos va a dar Dios? El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Él está dispuesto a cambiar tu vida. Pídele que te llene. Yo creo que esa debe ser la principal petición. Señor, pido que guíes mi vida. Esa es la forma correcta de vivir, hermano. Esa es la forma correcta de obtener. No obtenemos lo que pedimos por nuestros propios caminos, por nuestros propios esfuerzos. No obtenemos lo que tenemos porque no los merecemos. Es por gracia, hermano. Y quiero terminar ya con una frase que vi en Instagram. Porque hoy en el mundo se está pidiendo muy mal, hermano. El pedir es porque hay una relación con Dios, hermano. Había una muchacha, yo la conozco. Ella escribió, estaba en una discusión ahí por las redes sociales, pues como que le criticaron una foto. Y ella después, como para terminarla, el conflicto puso, bendecida, mas nunca inbendecida. Sé que eso lo dice el mundo ahora, ¿verdad? El mundo quiere obtener las bendiciones de Dios, hermano. Bendecida, mas nunca inbendecida. Hasta se han inventado otras palabras. Hoy es moda, hermano, invocar las bendiciones de Dios. Aunque esas personas estén viviendo una vida lejana, el Señor sabe lo que hace. Pero Dios a la iglesia le está diciendo, tú estás bajo mi bendición. Si te sostienes, si no te sueltas, si dejas que yo tome el control, esta es la forma correcta de vivir. Pídeme. Amén. Pídeme. Amada iglesia, Dios te ha hablado. Pídele. Porque la falta de oración y búsqueda del Señor es la causa principal del fracaso espiritual
de muchos cristianos hoy, hermano. Esa es la causa. No hay más. Y que vivamos vidas mediocres, vidas que no están agarradas de las promesas de Dios. Y yo quiero invitarte ahora a que pidas ayuda para vivir espiritualmente como Dios manda. Pídele eso al Señor. Él lo ha dicho. Pídelo. Creo que se nos hace necesario revisar nuestras oraciones, examinar qué tanto están alineadas a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte. Pídele. Quiero invitarte a que cierres tus ojos en esta mañana. Quiero que te acerques al Dios vivo, al Dios santo que te ama. Un Dios que es fiel, hermano. Un Dios que siempre tiene palabras oportunas para nosotros. Un Dios que no es ajeno a nuestros conflictos, a nuestras frustraciones, a nuestros fracasos. Un Dios que se compadece de nosotros. Por eso nos habla cada día. Por eso nos da su palabra, porque Él quiere que estemos en el camino correcto. Él quiere que caminemos en la plenitud de su vida. Yo pido por ti en esta mañana. Pido que seas prosperado en todas las cosas, que tengas vida espiritual, que tu alma prospere. Pido eso en el nombre de Jesús para ti, Señor. Concédele a mis hermanos tu gracia. Sosténles. Ayúdales a estar pegados a ti, Dios mío. Ayúdales a vivir agarrados de tu amor. Ayúdales a dar el paso de creer que tú eres el que los sostiene, Señor. Ayúdales a vivir sostenidos por tu gracia, Señor. Tu gracia es la que nos sostiene. Tu gracia es la que nos alinea a la voluntad de Dios. Te pido que nos guíes, Señor. Pido que me des sabiduría. Hágase tu voluntad, Señor. Es lo único que debemos pedir. Porque cuando descansamos en que se haga tu voluntad, lo demás viene por añadidura, oh Dios. Lo demás es una añadidura. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás viene por añadidura. Gracias por tu palabra, porque tu palabra es la que nos sostiene. Yo sé que tu palabra la has enviado para restaurar mi vida y la vida de mis hermanos. Yo sé que quieres traer tiempos de refrigerio, Señor. Yo sé que tú quieres quitar todo combate, toda lucha interior. Quieres traer paz, oh Dios. Quieres calmar nuestro ser interior con tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Gracias por tu palabra. Tu nombre sea glorificado. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Bendito sea por los siglos de los siglos, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Hemos pedido esto en el nombre del Señor Jesús, oh Dios. Gracias, Dios. Dios les bendiga grandemente, amados hermanos.